gente, bienvenidos al cuarto día de esta serie de videos en San Francisco, donde sorprendo a mi mamá en el viaje de su vida. La traje aquí a San Francisco. Vamos a estar aquí durante 7 días haciendo videos diarios. Y pues si tú no has visto los videos anteriores, pues puedes verlo en el canal de YouTube, ya que ya nos hemos montado en el tranvía, hemos ido a Chinatown, hemos aprendido a hacer galletas de la fortuna, hemos hecho muchísimas cosas. Pero además de eso, el día de ayer nos mudamos a un segundo hotel, porque bueno, el anterior estaba en Chinatown y este está en Silicon Valley, porque el día de hoy vamos a estar recorriendo Silicon Valley. Para mañana tenemos otro plan y para pasado tenemos otro diferente. Así que bueno, suscríbete, puedes ver los videos anteriores en el canal o igual en una lista de reproducción que se llama Viaje Sorpresa a San Francisco. Hoy viajaremos más de 2 horas en carro rumbo al sur de California en búsqueda de la casa embrujada de Sarah Winchester. De ahí seguiremos hasta Monterrey, California, conocida como la capital mundial de las sardinas. Continuaremos hasta Carmen by the Sea, un pueblito mágico con casitas encantadoras y muy costosas. Parece la casita de Blancanieves, caballero, miren eso. Conoceremos la misión San Carlos de Carmelo y terminaremos el día haciendo un recorrido muy famoso llamado las 17 millas. Miren, las 17 millas saliendo, todavía no hemos salido y mírenlo ahí. Adiós, Bambi, adiós. Rapidito quiero mostrarles la habitación donde nos estamos quedando, porque es un hotel más costoso que el anterior en el que nosotros estuvimos. Como ven, tiene una sola cama king. Yo he pedido una sola cama porque nosotras dos dormimos juntas. Y aquí tiene sus asienticos, tenemos nuestra maleta aquí. Aquí tiene un estudio que, por cierto, vean la Biblia. No sabía que aquí era una costumbre poner la Biblia aquí en las habitaciones. Y pues nada, hay un televisor súper grande que por supuesto no usamos porque llevamos súper muertas de cansada. Un espejo a la entrada aquí. Aquí para poner las cosas, que tampoco ponemos nada. Y pues nada, el baño un poco regado porque nos tenemos que ir corriendo. Outfit check, este es mi outfit del día de hoy. Este pantalón que ustedes saben que yo siempre lo llevo para todos los lados. Hoy me puse estos Crocs míos de Star Wars. Y este pulovito que fíjense tiene este escote aquí atrás y me encanta. Ven. Y por cierto, a las 4 de la madrugada caí con el periodo y unos dolores tremendos. Así que no hemos podido descansar prácticamente nada porque mami igual se levantó a esa hora para ayudarme también, tomar pastillas. Porque no estoy solita, tú sabes. Cuando uno no está sola, que está con mami, pues mami añoña a uno. Y pues nada, me tuve que levantar, ir al baño y mil cosas y tremendos dolores. Pero bueno, estoy anestesiada. Todo el día de hoy estaré anestesiada para poder sentirme bien, pero bueno, quiero que pasen un día súper conmigo y con mami, así que este es un súper vlog. Caballero, mi mamá y yo ayer estuvimos haciendo una compra en Chinatown y nos compramos entre otras cositas este abrigo. Mami, ¿el tuyo? Está aquí guardado. Bueno, ya el de ella está aquí guardado. Y entre otras cosas también nos compramos unos sombreritos como este, caballero. Vean esto. Eso fue en Chinatown. Esto está hermoso, hermoso. ¿Tú sabes a quién me parezco, mami? A Manuelita. Sonríe, Manuelita, por favor. Yo sé que extrañas mucho a Peguajo. Déjenme saber en los comentarios si ustedes vieron esa película. Yo la amaba. El hotel donde nos estamos quedando, que se llama Grand Bay, se los recomiendo muchísimo y les voy a decir algo curioso. Yo vine para acá porque a mi mamá le hacía muchísima ilusión entrar a un hotel, ¿sabes? Un hotel bueno. Esta gente me recomendaron ese hotel, pero para yo sacar 4 noches me salía muy caro. Me salía como en $600 y pico. Pero si solamente sacaba 2 noches y después me iba 2 noches más a uno más económico, me salía como en $200 nada más. No sé, me salía muchísimo más económico que 4 noches. Y por eso decidí venir 2 noches para acá. Caballero, hemos venido a desayunar a un Denny's. Recuerden que les dije que estaba en Silicon Valley y es la primera vez de mi mamá en un Denny's, así que queremos grabar su reacción. Vean, a Mario ya está aquí con nosotros y Carlos también. Tengo muchísima hambre. Vamos. Sí, pero esto es... ¿qué es esto? Estos son como pancitos de French como toast. torrejas. Ay, eso es Esas son delicioso, mamá. torrejas Eso tiene con quesito de crema adentro, ¿no es? Exacto. Con fresita no es queso, es una cremita así súper rica. Vamos a mostrar. Mamá, ¿qué te parece? El desayuno americano, ¿ok? Muy bueno. Pedimos una French toast porque a mí me encantan. Las probé por primera vez cuando salí con los camioneros y quiero que mi mamá las pruebe a ver si le gusta. Yo sé que le van a encantar. Y lo otro que pedimos fue un desayuno normal de estos huevitos revueltos con la papa esta que es bien americana, pancito con mantequilla y los tocinos. Y aquí estamos todos comiendo. Por acá atrás tienen a Mario y a Carlos.
Mi gente, justamente ahora estamos yendo camino a la mansión de Sarah Winchester. Esta mansión tiene una historia bien interesante y quiero compartirla con ustedes. Vean el jardín, qué inmenso de grande. Y bueno, mi gente, justamente hemos llegado a la casa de la viuda Sarah Winchester, una de las mansiones más famosas y más embrujadas, con muchas puertas, muchas ventanas. Es prácticamente un laberinto. Esta casa se encuentra en la localidad de San José, aquí en California, y aunque desde la parte de afuera pareciera como una mansión normal, en su interior realmente esconde muchísima historia y mucho misterio. Y es que Sarah Winchester era la esposa de William Winchester, que fue el heredero de una compañía muy famosa de fabricación de armas. El padre de William Winchester fue el que diseñó el sistema ese de armas de tirar así como que daba vueltecita el gatillo y tú podías tirar varias balas en lugar de una, que por supuesto era un diseño que era incluso más mortal. Entonces este diseño fue comprado por muchísimos países y pues estas personas, estas familias se enriquecieron a tal punto que cuando Sarah falleció, que ya había heredado la fortuna de su esposo e incluso de su suegra, pues heredó alrededor de 20 millones de dólares, que en aquel entonces era muchísimo dinero. Tras la muerte de su esposo, Sarah Winchester sentía como que había muchos espíritus en su casa que le estaban persiguiendo y trajo a su casa una medium que le dijo que todos estos espíritus eran las almas de tantas personas que habían fallecido producto de el negocio o la empresa de esa familia. Todas las muertes que había provocado el diseño de su suegro y de la compañía que había llevado su esposo también por toda su vida. No sé realmente dónde era que vivía Sarah, pero ella se mudó aquí a California, a este lugar que se llama San José, que les cuento también que es un lugar sumamente lujoso, porque aquí justamente al frente tenemos un lugar que se llama Santana Row, que creo que es uno de los más costosos, y así como tipo digamos Polanco en México o Lincoln Row en Miami, pues aquí es exactamente lo mismo. Y esta señora se mudó aquí, que justamente eso lo tenemos ahí al frente, y la solución que ella encontró para librarse de todos estos espíritus que la estaban persiguiendo era construir. Y durante 38 años los constructores aquí en la casa estuvieron construyendo, ya sea puertas que no llevaban a nada, escaleras que no daban a ningún lugar, y la casa se volvió completamente un laberinto. Dicen que los constructores trabajaron 38 años durante 24 horas, ¿saben? Las 24 horas del día no paraban. Y los comentarios de Sarah al final son muy buenos, porque dicen que además de todo su afán de estar construyendo todo el tiempo para librarse de todos esos espíritus, también dicen que donaba muchísimos millones de dólares, dicen que ayudaba muchísimo. Y luego de su fallecimiento, pues esta casa quedó como un museo, y aquí vienen personas de todas partes del mundo a hacer tour guiado aquí para conocer completamente toda la mansión. La verdad yo no lo voy a hacer hoy porque es muy largo, son como 3 horas de tour, pero está sumamente interesante y quería venir a compartirlo con ustedes. Esta es la maqueta de la casa Winchester House. Si se fijan, tiene un jardín sumamente grande, pero la casa en sí parece un laberinto. Vean, es como, esta es la entrada, pero realmente para atrás, para atrás, para atrás, para atrás es un laberinto completo. Miren cómo hay una sala aquí completa de películas y series que han hecho aquí en la casa. Como aquí en la fuente, justamente delante de la entrada principal de la casa, hay esta fuente con muchas monedas aquí. Fíjense, esta puerta que vemos aquí es una de las que les estaba comentando, que hay muchas puertas en la casa que van al vacío, que no van a ningún lugar. Mira un carruaje tirado, que era tirado en su época por caballos. Mira, aquí era donde ponían las frutas a deshidratar para comer los frutos secos. Wow, está bonito esto aquí. Wow. Pero me imagino que estos que están aquí no sean reales, ¿verdad? Son de cera, los tienen hechos de cera. Sí. Son hechos de cera. En mi casa aquí que consigo la luz. ¿Qué dice? ¿Quién qué? Nos recuerda a los apagones de Tiramos Cuba. una foto a mí. Sí. Mami está recordando los apagones en Cuba.
Para meterle más cuenta al misterio. ¡Wow! Por primera vez en un establo. Vean, qué impresionante. En el piso de madera completamente. ¡Qué lindo! Por ahí es por donde ponían la comida. Vamos a ver qué hay. Miren, aquí nos encontramos este lugar acá, que tú puedes venir y puedes disparar. Hay un gatico simulado ahí, hay varias cosas simuladas, todo es artificial, nada es natural. Y acá quiero mostrarles que este es el sistema Winchester, este que aparece acá. Fíjense, ahí hay un cartel y todo, por lo que ellos se hicieron famosos. Y acá tú puedes insertar el cash y poder disparar. Esto va a ser impresionante. Me da miedo disparar. No, es que no, me da miedo. ¿Sí? Me da miedo porque es hierro y me voy a asustar. ¿Quieres hacerlo tú? Tu mami. Carlos? No, pero no se siente nada. Probemos si verás. No sé. No dispares. No, Mario. Ah, que son $3, no son 2. ¿Tienes $1 más? 18. How many for $3? Dice que 18. Ahí, lo voy a dar a la mesa. Yeah. ¿La viste? ¡Wow! A la lámpara. ¡Wow! Buena puntería. Vamos a ver. Disparé varias veces. Bueno, no sé, aquí. No, me lo doy. Actitud de... Imagínate un desgraciado. No, nada. Porque nos tiene que apuntar y nos tirar y con el puntito. Ahora sí. Okay. One more time. Ahora sí. Mira. Mira. Voy a intentar con aquella de atrás que no se Con la... actitud, Marta. Ay, no. Sí, dale. ¿Qué fue? Pero ponte en posición. Así, pa. Mami, ¿qué sé yo qué posición? Atrás. Te queda Que yo uno. hubiese matado a alguien alguna vez. Dale. Mira, mami, mira, estamos viendo aquello. Mira el cuadro. Wow. La novia. Andas acabando. Mira la novia que hizo el vestido. El vestido se movió. Mira, mira. Wow. Wow. Mira. El reloj. Nos dimos cuenta quién tiene más actitud de disparar, no vamos a decir otra cosa. Porque yo no tenía nada de actitud, pero mi mamá por poco acaba con la sala completa. Gladys, ¿qué te recuerda así ver la tierra, No, tierra eso- preparada? Eso se ve precioso. Eso me recuerda cuando yo estaba en la secundaria, que eran campos y campos y campos de tierra preparada. Eso, de todo, tabaco, caña, tomate, pepino, fruta bomba, de todo. Wow. Pues mira, California es considerada la despensa de Estados Unidos porque en la mesa de los americanos la lechuga, el tomate, las alcachofas, las frutas, las cerezas, los duraznos, muchos de ellos son producidos en California por inmigrantes. Los duraznos en Cuba le decimos melocotón, durazno, en otros países. Pero son básicamente cultivados, Gladys, por inmigrantes, gente sencilla, gente humilde que cruza la frontera de México, de Honduras, de Guatemala. Ya ves el contraste de la California rural y a 1 hora y media venimos de la ciudad. La vista se te refresca mirando todos esos cultivos, todo eso sembrado que se te pierde la vista. Miren las montañas de arena que hay también por todo el camino. Parece como si fuera desierto, ¿no? Sí, pero eso era arena. Y fíjense que ahí justamente ya yo estoy mirando el océano Pacífico, que es la primera vez de mami aquí conociendo el océano Pacífico. Por eso es que ustedes ven todas estas montañitas así de arenas que al día de hoy están con mucha vegetación, pero son de arenas. El aire que ha venido desde el mar y ha traído arena hasta aquí. Se llaman, en español, eso se llaman dunas. Mira, E más L, corazoncito.
Caballero, hemos viajado más de una hora, aproximadamente 1 hora y 45 minutos para venir hasta el norte de California, pero es como el sur de San Francisco, como tal, para conocer Monterey, o bueno, Monterrey, pero con una sola R, y Carmel by the Sea. Todo el viaje ha sido un lujo visual, porque mi mamá y Carlos se han deleitado ahí con todas las cosechas, todas las maticas de fresas, de alcachofas, de una pila de cosas sembradas que habían ahí. Y ya estamos llegando como tal a la costa. Sí, el mar Pacífico aquí, estamos viendo ya la bahía de Monterrey, que es todo esto acá. Y wow, vamos a conocer esta zona. Mi mamá anda alucinando, dice que esto es un mundo. Miren cómo hay las montañas de la arena aquí. Miren, si aquí ven, ahí dice sardinasproductos.com, ¿no? Esto que ven acá a izquierda, a derecha, eran las fábricas de sardinas de principios del siglo XX. Y justamente ahora llegamos a Monterrey y quería contarle que este es el lugar donde a principios del siglo XX abundaban muchísimo las sardinas. No sé, a ustedes, a mí, las sardinas me encantan. Yo desde Cuba tuve la posibilidad de comer sardinas y estos pequeños peces propiciaron de que Monterrey se convirtiera en la base de una próspera industria pesquera. Fue aquí precisamente donde se hicieron los primeros enlatados, es decir, los pescadores de aquí de Monterrey fueron pioneros en esta técnica de enlatados, y unido a la posibilidad de pescar tanto y el alto mercado que había aquí, pues esto hizo que revolucionara. Pero les cuento que después hubo un pequeño declive y por eso, bueno, al día de hoy no hay sardinas por acá, pero por supuesto que el legado queda de que al día de hoy se lo puedo venir a contar a ustedes también. Y este lugar, como ven, también es considerado por los turistas, incluso por la gente también que vive en San Francisco, para venir a pasar una station, que viene de vacation, que es como hacer unas vacaciones, pero este lugar sería como para las personas que no tienen tipo mucho dinero para viajar tan lejos, pues vienen para aquí para hacer unas vacaciones pequeñas que son como a 1 hora de San Francisco como tal, pero que es un pueblito sumamente lindo donde la gente viene, se lo pasa, porque hay muchos restaurantes como ven aquí mismo detrás de mí, y hay varias actividades para hacer y tal, como esa que están haciendo ahí ahora mismo. Las estructuras abandonadas, eso era lo que eran las fábricas de enlatados. Y sí, ahí se está viendo, desde aquí se ve. Esto parece que es un hotel, ¿no es verdad? Sí, esto es como un hotel, pero fíjense ahí las fábricas están como más abandonadas, más deterioradas. He sentido a mucha comunidad mexicana aquí, caminando, hablando. Y déjenme decirles, ahora mismo estoy aquí frente al Cannery Row Company. Es donde estaban las antiguas fábricas de los enlatados. Un tipo de porcelana en México. Es tradicional y se llama talavera. La cerámica. Cerámica. Wow, vean cómo hay artículos de cerámicas aquí muy coloridos. Esto es una tienda aquí mismo en Monterrey y es muy mexicana, todo es de artículos mexicanos. Quiero que observen cómo hay catrinas y catrines detrás de mí. Pues esta señorita azul cuesta $1,500. Wow. La llevamos. $1,500 la señorita azul. Mira, este por ejemplo está en 115. Qué lindo, mamá. Mira este en 495, este Catrín. Tenemos acá al personaje más ilustre de Monterrey, California, John Steinbeck. Una escritora estilo, yo diría al estilo Hemingway, narra cómo era la vida de los pescadores aquí en Monterrey. Recuerden que Monterrey era la capital mundial de la sardina. Y este señor fue premio Nobel de Literatura en 1962. Caballero, ahora mismo estoy en el acuario de Monterrey, que es un acuario reconocido mundialmente porque es un santuario para la fauna marina salvaje. Y es que aquí justamente en la bahía te puedes encontrar todo tipo de animales marinos aquí mismo en libertad. ¿Cómo cuáles, Carlos? Nutrias, focas, leones marinos, ballenas. Es un lugar maravilloso para hacer avistamiento de ballenas. Y este acuario fue gran inspiración para la película Buscando Nemo, que es una película que a mí me encanta, desde Cuba yo la pude ver y estuve investigando, y es que dicen que los animadores de Pixar visitaron el acuario en numerosas ocasiones para estudiar de cerca la vida marina. Dice que muchos de los animales o los comportamientos de los animales que se presentan en la película son como reales de la vida, de realmente lo que pudieron estudiar
aquí viniendo a este acuario por muchísimo tiempo. Caballeros, justamente llegamos a Carmel by the Sea, queda aproximadamente a 2 horas de San Francisco y quería contarle algo bien curioso. Hay una ley aquí en este pueblecito, entre tantas otras, pero una que es sumamente curiosa y quería compartirla con ustedes, y es que aquí hay una ley que prohíbe que tú camines con tacones porque la superficie del pueblo como tal está muy irregular. Supuestamente es por las raíces de las plantas, y si ustedes se fijan aquí, y incluso donde estoy parada, que por cierto vine con unos Crocs hoy, está súper pero súper irregular el suelo. De hecho, hasta incluso esta parte aquí de la calle, vean lo irregular que está. Y vean esta casa súper curiosa. Esto es un pueblo que parece un pueblo de muñequitas. Tiene muchas casitas así, con una estructura súper linda, súper chiquitica. Entonces hay muchas galerías de arte, muchos restaurantes, muchas tiendas locales, boutiques locales, especiales y con precios especiales. A ver, quiero mostrarles aquí los precios más o menos de las casas en Carmel by the Sea para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, esta casa que tiene 2 habitaciones, 2 baños es en $9 millones. Esta con 5 habitaciones, 7 baños es de $18.900.000. Y así más o menos esta, por ejemplo, 3 habitaciones, 5 baños en $5.950.000. Mira, fíjense en esta que tenemos acá adelante. Tienen un tamaño súper pequeñito, parece que es una galería de arte y parece como una casita de muñecas. Fíjense en el tamaño de esas personas y el tamaño de la altura como tal de la tienda. Vean este lienzo, qué lindo está. Una parada obligatoria teníamos que hacerla para conocer la misión de San Carlos Borromeo de Carmelo, una parroquia católica ubicada en la propia ciudad de Carmel by the Sea, en el condado de Monterrey, California. Este lugar fue la segunda misión fundada por el fraile Junípero Serra, quien fue convertido en santo por el Papa Juan Pablo II. Hoy en día es considerado un hito histórico nacional y en sus instalaciones se encuentran enterrados los restos del mismísimo Serra. Con las diferentes misiones que los españoles fueron dejando por toda California, desde San Diego, San Luis, San Juan Capistrano, Santa Inés, Santa Bárbara, la Purísima Concepción, San Miguel de Arcángel, San Luis Obispo, San Francisco, San Carlos, que es donde ustedes San están Carlos hospedadas. Carmelo. Donde ustedes están hospedadas es San Carlos. San Carlos. para ir catequizando a los aborígenes. Esto está súper curioso, es como una representación de la cocina en esa época y me recuerda como a la cocina de mi abuela en Mota, bien rústica, con tauretes. Wow, y miren acá un cuarto de la época, miren cómo eran las camas. Y aquí parece que hay otro cuarto. Y acá tenemos la que eran las maletas en aquella época, que eran como baúles. ¡Wow! Vean esto, qué impresionante. Vean esa camita. Mira, es como el vestuario del cura. Y una pequeña mesita con un asientico y un baúl. Esa era la habitación del santo. ¿De Junípero? Sí, de Junípero. ¡Wow! Bueno, caballero, después de comer alguito, seguimos aquí en el pueblito y déjenme contarles, miren esta esquina, parece que es una tienda de Rolex, que mira cómo hay este reloj aquí mismo y es Rolex. Mira Cartier aquí atrás, wow. Sí, el pueblito está bonito. Pero vamos allí para ver esas casitas. Estas casitas parecen de cuento de hadas, parece como la casita de Blancanieves. Me parezco Manuelita en Peguajó. ¡Qué lindo! Si se fijan, el pueblecito es como un pueblo de hadas, es como un pueblo de muñequitas de Disney, porque son tan chiquiticas, tan lindas, pintorescas, con una estructura así que tú no ves todos los días, y menos en los Estados Unidos. Esto es como un pueblo encantado. A este lugar aquí, según me cuentan, es donde vienen las personas cuando, por ejemplo, vienen a casarse, vienen a una luna de miel, vienen a una ocasión especial. Y los hoteles que hay, como este que les acabo de mostrar, son como boutique. Entonces todas las tiendas que te encuentras son como tiendas bien privadas, bien locales, bien personales. Pues la verdad a mí me ha encantado. Entonces ustedes miren esta, parece la casita de Blancanieves, caballero, miren eso.
Fíjense que las casitas tienen hasta incluso chimenea y todo. Y vean ese banquito, qué pequeñito. Vean, aquí dice que esta es la cabañita de Hansel y Gretel. Qué chulo. Ya aquí cambiamos de estilo completamente. Igual que aquí es una casa un poquito más grande. Y fíjense, esta es como de ladrillos. Caballero, miren este portón. Ay, mira, si se abre y todo. Qué cosa más linda. Esto está chulo. Y vean la casita nada más. Esta está un poquito abandonadita, pero está realmente hermosa. Qué cute. Sé que esta es un poquito más grande y llega hasta ahí abajo. ¡Wow! Miren esa puerta. Parece la puerta de los 7 enanitos. Estas no son casitas, digo, son casitas, pero son todas hoteles. Mira, todo lo que diga Inn. INN, Carmel Cottage Inn, es que tú pagas ahí la habitación. Wow, hemos llegado a una parte del pueblo que es justamente aquí, al lado de la playa. Y vean el contraste de las casas, son totalmente diferentes, como por ejemplo esta que tengo aquí, es sumamente moderna. Y las que están al lado más o menos tienen como la misma onda. Aquí tenemos el mar Pacífico, que de Pacífico no tiene nada. ¿Qué tú piensas de esta playa que es totalmente diferente a la que tú has visto en toda tu vida? Bueno, aquí en Jacksonville he ido pocas veces, pero bueno, hay siempre aquí hay mucho oleaje. Sí. Igual que en Jacksonville también, pero bueno, aquí hay más. Mira, la gente se quita los zapatos y... Carlos, y es que tengo una curiosidad, porque aquí yo estoy viendo unos banquitos y además de eso estamos viendo a personas, pero además de eso estamos en verano. Es cierto que agosto, julio y agosto son los meses como tal, ¿no? De verano aquí en California, ¿no? En Estados Unidos normalmente junio, julio y mediados de agosto es el verano. Sin embargo, en el norte de California, por favor, si vienen de visita a esta área, tienen que traer siempre una chaqueta, creo que tú lo aprendiste, un abriguito, no sé cómo le digan en su país, porque nadie puede creer que siendo pleno verano en el resto de Estados Unidos, perfectamente en el norte de California se necesita siempre en la mañana y al atardecer algo con que abrigarte. Pero mi duda es, ¿realmente hay alguna temporada en el que la gente se baña aquí y haga calor? Ah, te entiendo. Sí hay bañistas, pero todos tienen especialmente uno de esos trajes de neoprene, es decir, el agua aquí es demasiado térmicas. Fría. Es decir, que siempre va a estar fría. Sí. ¡Wow! Y es que mira, está todo esto preparado, súper lindo. Y yo decía, ahora mismo subiendo las escaleras y yo decía, caballero, ¿será la primera y la última vez que yo estaré en este lugar? Y creo que sí, creo que será la última vez. Porque es que aquí no me puedo bañar. No me puedo Allá están bañar. los surfistas, mira, ya hay un Bueno, surfista. de hecho estamos en pleno verano y mírenme a mí con abrigo y hace frío. Fíjense, quiero mostrarles esta justamente que acabo de ver y tiene el techo como si fuera así, una cosa ondulada. Y es que déjenme decirle que muchas de estas casitas en este pueblo de Carmel by the Sea han recibido premio de arquitectura porque aquí hay casas de muchos modelos, muchos diseños que van desde lo más moderno, como lo han visto, a las casas más antiguas y extrañas como esta, por ejemplo, que tengo delante, que ahora se las muestro. Vean eso, qué lindo, caballero. Mira, con sus chimeneas, con sus balconcitos con florecitas, su portoncito, los ladrillos, esa forma del techo, caballero, eso está hermoso, me encanta. Y con su puertecita aquí llena de florecitas, con su patiecito. Wow, vean esto, vean esto. No, es que esto es una hermosura. Caballero, acabamos de encontrarnos otra más. Es que nosotros estamos caminando y vemos uno y paramos. Vean esto. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿cuáles son las personas que tienen estas casas aquí? ¿A quién tú te puedes encontrar aquí? ¿O cuándo la gente viene para acá? Cuéntanos. Bueno, creo que ya has visto que este no es un pueblito tradicional. Es que cuando uno habla de un pueblito, uno se imagina un lugar sencillo, humilde. Hay personalidades como Brad Pitt. Tiene casas aquí. De este pueblo muy conocido ha sido alcalde el famoso actor, estrella legendaria del cine y director de cine, el famoso Clint Eastwood, que nació en San Francisco. Wow. Este es un pueblo como no vas a encontrar en muchos otros lugares del mundo. De dinerito. Sí. Sí, aquí tenemos la famosa casa representante del estilo modernista. Esta casa fue construida en el año 1951 y diseñada por el arquitecto Frank Winkup. El año pasado esa casa se vendió por $29 millones. Imagínense, $29 millones. Pero fíjense que todas estas casitas están aquí mismo en este borde del acantilado. Fíjense, miren, esto es un borde completo. ¡Wow! Esto es una curva ahora mismo, vean. La playa por allá, vean qué lindo. Y del lado de acá las casas.
Justamente ahora estamos entrando o vamos a entrar a las 17 millas. Este es un recorrido muy famoso que hay aquí en California, sobre todo en Carmen by the Sea como tal, ¿verdad? Porque es toda esta zona aquí. Pero ¿por qué la gente viene por aquí? ¿Por qué es tan famoso los 17 millas, Mario? Por Esta es la los entrada. paisajes tan hermosos del Océano Pacífico, que va uno rodeado de cipreses bordeando toda la costa durante 17 millas. Y esto tiene un costo. ¿Qué es lo que tiene en especial las 17 millas, Mario? Hoy unos paisajes que ya vamos a verlos. La vegetación, las residencias, las casas que hay acá, hermosísimo. Mario, recuerda que aquí está el campo de golf más famoso donde ha jugado varias veces Tiger Woods, Pebble Beach, la famosa Pebble Beach. Por cierto, en este lugar vivió durante 6 años Salvador Dalí, el pintor Salvador Dalí, vivió en un hotel aquí dentro de las 17 millas. Bueno, ahora mismo estamos en una de las paradas de las 17 millas en el famoso Pebble Beach, que es un campo de golf bien lujoso. Y justamente hemos parado aquí que hay muchas tiendas, pero aquí delante de mí tengo el hotel que se llama The Lodge, que aquí fue donde estuvo hospedado durante 6 años, donde vivió Salvador Dalí. Dice que tenía 2 habitaciones, una donde él vivía y otra la tenía como estudio. Entonces esta gente me cuentan que este hotel no es que sea tan costoso o tan lujoso, sino es la gente que viene aquí, como por ejemplo este carro que tengo aquí detrás de mí, que es la marca Bentley, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que es como familia de la Rolls Royce. Y bueno, vamos a entrar, a ver si podemos entrar aquí al hotel. Wow, caballeros, miren por aquí los trofeos de los grandes jugadores de golf. Está muy picante el sabores. O sea, no, cabroncísimo. 2023. Wow, miren esto aquí detrás de mí, pero con el campo de golf aquí delante, sí, el mar de fondo y además la banda acá. Vean la vista del hotel detrás de mí y el campo aquí delante. En las afueras del hotel, acá, tenemos un pequeñito campo de golf. Y fíjense si el lujo es tan grande aquí. Y estamos en una zona de alta alcurnia, como diría yo, de cubana. Que el reloj público de aquí, de Pebble Beach, aquí en medio del campo de golf, es Rolex. 1919. ¡Wow! Vean esto, caballero, qué cosa más linda. Dice, just like that. Fíjense, este fue el folleto que nos dieron cuando entramos a las 17 millas. Aquí está enumerados los 17 puntos que se pueden parar en todo el recorrido. Y por aquí también en el mapa aparecen. Acá vamos a entrar a este que es Pebble Beach, lo que les acabo de mostrar. Y ahora vamos a visitar este árbol que es el ciprés solitario. Le dicen así porque es el único que hay y lleva más de 200 años en esta piedra. Y llegamos a la segunda parada que queríamos hacer y es el ciprés solitario. Vean qué lindo está. Estamos intentando acercarnos al ciprés desde aquí por estas escaleras que uno baja y llegas hasta ahí y se ve un poquitico más cerca. Así que son más de 250 años desafiando los embustes de la naturaleza. Y véanlo ahí. Mira, hasta aquí me llega el rocío el salitre así como del Océano Pacífico. Y véanlo ahí. Fíjense, estamos en un acantilado aquí. Todo esto es muy pero muy alto y todo rocoso. Otra cosa, estos árboles cipreses duran tanto tiempo por la neblina y aquí en California lo que más predomina es la neblina. Por eso es que ellos crecen tanto en altura y crecen y crecen y crecen y es buscando la neblina. Bueno, mi gente, así vamos a terminar con esta parada del videito de hoy. Adiós todo el mundo ahí. Nos vemos en el video de mañana, día 5. No se pueden olvidar de verlo. Y por cierto, pueden ver todos los videos anteriores. Que recuerden que estoy haciendo el recorrido más completo de habla hispana en YouTube de San Francisco. Así que véanlo completo en mi canal de YouTube. Nos vemos mañana. Chao. Caballeros, vean lo que me acabo de encontrar. Un venado. Un bambicito. Un Bambi. Miren, las 17 millas saliendo. Todavía no hemos salido y mírenlo ahí. Adiós, Bambi, adiós. Caballeros, vean otro Bambi. Mira con el bebé. Aquí frente a la casa. Aquí mismo estaba frente a esa casa aquí. Ahí mismo.